Bueno, dentro de esta búsqueda de cómo construir arquitectura, vimos varias modalidades de oficina. De hecho, la oficina tradicional no nos ofrecía las posibilidades de poder llegar a distintos proyectos, a los proyectos que nosotros queríamos, no distintos proyectos, sino que los proyectos que nos interesaban. Una oficina tradicional trabaja con clientes privados, o una oficina tradicional trabaja con clientes del gobierno en Chile, por ejemplo, pero el gobierno no necesariamente hace los proyectos que a nosotros nos importan, como los proyectos para llegar a los más vulnerables, a los sectores más desposeídos, a los sectores donde existe más ausencia de arquitectura. Por lo tanto, nosotros teníamos que crear nuestros propios proyectos, crear nuestras propias ideas. Y en ese sentido vimos varias posibilidades de oficina. Una cooperativa, una fundación, una oficina tradicional, y dentro de eso finalmente decidimos por una fundación. Esta fundación la creamos primero en Chile, a pesar de que el trabajo se había hecho todo afuera, después en Dinamarca y ahora en Italia, en Copenhague, Roma y Santiago de Chile. Y en Santiago queremos instalarnos en Recoleta o en Independencia, quizás en la comuna de Santiago Centro, por algo que conversábamos, ¿no? En algún momento, porque existe una cierta fricción y tensión que si tú la observas día a día, eso va a afectar tu proyecto. Es distinto estar en Las Condes o distinto estar en Vitacura, ¿no? Donde esa fricción no existe o es distinta. Por lo tanto, nuestra oficina tiene que estar en un lugar donde realmente veamos lo que sucede con la gente en la que queremos construir, ¿no? Y con los que queremos construir. Ahora, en inglés, la fundación se define por un tema muy simple, que es social equality, que es la E, además entre paréntesis, o sea, lograr equidad social, pero lograr calidad arquitectónica. Que esa es una dupla que en general no funciona muchas veces. Las obras, muchas de ellas no son para la equidad social y pueden tener alta calidad arquitectónica, como es lo que ocurre en Chile, o muchas obras pueden postular o tratar de lograr equidad social, pero son de muy mala calidad arquitectónica, que son los dos parámetros en los que habitualmente se mueve esto. Nosotros queremos fundir calidad arquitectónica con equidad social. Eh, Tenemos muchos proyectos distintos. Estamos restaurando, iniciando una restauración de casas rurales en Nepal con escombros. Eh, algunas viviendas también rurales que posiblemente hagamos en los meses futuros con Montevideo, con Uruguay. Pero hay dos proyectos que me parecen súper significativos, que son en el Medio Oriente, y es por la crisis migratoria que hay ahora, que es el foco de esa crisis, que es un proyecto en Palestina, que se va a lanzar la campaña en mayo. El proyecto se llama Agua para Palestina. Siempre hemos querido trabajar en Palestina, por lo significativo que es, lo simbólico que es a nivel mundial. Dos de las chicas que trabajan con nosotros, arquitectas jóvenes, fueron a Palestina y en un par de viajes contactaron a una oficina de Palestina, que es RIWA, que es una oficina muy famosa. Ellos se dedican a la restauración. Parte de su trabajo es de restauración. Ellos han detectado 50 villas en la zona de Cisjordania que tienen una alta calidad arquitectónica, pero que están despobladas. Su idea era reconstruir al menos una casa o un pequeño edificio en cada una de estas villas. Cuando volvieron nuestras colaboradoras con la idea, vimos que era muy interesante, pero porque es un acto de resistencia al construir dentro de una guerra. O sea, la guerra destruye, nosotros construimos, ¿no? Es un acto de paz, de algún modo. Eh, pero era bastante utópico reconstruir 50 edificios. No estaba en nuestras posibilidades, nosotros no somos restauradores por lo demás, hay mucha gente que lo hace mejor que nosotros, pero vimos que en las fotografías que trajeron había muchos pozos abandonados y las villas estaban casi despobladas. Empezamos a averiguar qué sucedía y uno de los grandes problemas que tiene Palestina es el agua. Es un país que no tiene derechos sobre el subsuelo, o sea, ellos no pueden excavar en el subsuelo. Y no solo eso, sino que además los ríos que cruzan Cisjordania están cortados en los muros, entonces no les llega el agua. Y de ahí surge el proyecto, de decir, en realidad no tenemos que construir, no tenemos que reconstruir 50 edificios, tenemos que construir o reconstruir 50 pozos de agua. Y en cada villa, de acuerdo a las distintas comunidades, va a haber un plus, ¿no? Algo más. Es el pozo y una pequeña plaza, el pozo y sombra, el pozo y alguna zona agrícola, el pozo y un lugar de encuentro. Y en ese proyecto estamos trabajando.
En el caso de Siria, el problema que se produce en los campos refugiados es que se cubren las necesidades básicas: techo, agua potable, toilet, comida, medicina, seguridad, y las escuelas van quedando al final. De hecho, electricidad no es una prioridad en la primera semana. Las escuelas las construye en general UNICEF o Naciones Unidas, y han construido 3 escuelas en ese campo refugiado. Es un campo refugiado que tiene, en el pic llegó a tener 200.000 personas. Ahora anda entre las 90.000, 100.000, 120.000. Va variando semana a semana. Eh, las 3 escuelas que construyó Naciones Unidas no dan abasto para la cantidad de alumnos que hay, de niños. Entonces hay un 70% de niños, 2/3 de los niños que no tienen escolaridad, que no van a ninguna escuela, no tienen ninguna posibilidad de avanzar en su proceso educativo en todo el tiempo que el campo refugiado exista. El campo refugiado ya tiene 4 años ahora, y el promedio de un campo refugiado es 7 años. O sea, un niño que pierde 7 años de escolaridad difícilmente se va a reintegrar. Ese fue el problema. Vimos que no habían financistas que construyeran escuelas, menos en un campo de refugiados que es producto de una guerra, y por lo tanto la guerra puede terminar en 2 años, y si tú vas a construir una escuela para 5.000 alumnos, son miles de metros cuadrados, ¿quién lo construye, no? ¿Qué pasa con ese edificio después cuando el campo de refugiados ya no exista? Además, un campo de refugiados en la nada, en el desierto. Y se nos ocurre la idea con el workshop que hacemos habitualmente de hacer pequeñas escuelas donde están los pozos de agua. Porque una de las razones por las que las madres y los padres no envían a los niños a la escuela es porque es muy peligroso un campo refugiado. O sea, para que tengamos una idea, Sajatari es como Puerto Montt en habitantes, pero como clima es como Calama. Entonces, yo no envío a unos niños que atraviesen la ciudad y que vayan a una escuela que está al otro lado de la ciudad, porque pueden no volver simplemente. De ahí surge la idea de, en cada pozo de agua, construir una pequeña escuela con sacos de arena y con bolsas que las mujeres pueden coser, y en esas bolsas se pone la arena y se va construyendo una especie de domo, que además permitirían que la comunidad que tiene un alto grado de desempleo pueda comenzar a trabajar como profesores. O sea, una madre, un padre, un joven o alguien que sepa leer y escribir puede ser un profesor para 20 niños. Entonces son pequeñas escuelas de arena. Esa es la idea básica. Cuando el campo de refugiados termine, la escuela se desintegra y la arena se deshace, y el textil de las bolsas es un textil orgánico que también se deshace. O sea, no queda nada de la escuela. Lo que veíamos tanto Palestina como Siria son conflictos que producen una migración, una enorme migración. Y esa migración está llegando a Europa. Las migraciones en general van a los países vecinos y a los lugares ricos. La migración que va a Europa es una migración que no afecta realmente a la población europea. El año pasado llegaron entre 1,5 millones de inmigrantes a Europa, que tiene 500 millones de habitantes. O sea, llegó un 0,3% de la población. Chile tiene más inmigrantes que Europa. Los países vecinos, Turquía recibe millones de sirios, Jordania. O sea, los países más pobres son los países más solidarios de alguna medida, o los países que ponen menos barreras. Quizás no lo hacen por solidaridad, pero simplemente no ponen impedimentos a recibirlo. Y Europa, que es un lugar rico, pone barreras políticas, crecen los movimientos xenófobos. Es una paradoja, ¿no? Que es el lugar de la democracia, actúa de esa manera. O sea, políticamente todos lo reciben, pero no cerca mío, no en mi ciudad, ojalá afuera. Entonces se están creando, por ejemplo, Dinamarca, Copenhague, tiene un campo de refugiados fuera de Copenhague, a 30 kilómetros. Entonces esa gente en ese campo de refugiados puede vivir entre 1 año y 2 años, porque están esperando los papeles, están esperando los permisos que los admitan a vivir en Dinamarca. En el fondo es una cárcel que se crea como un gueto fuera de la ciudad, sin ningún nivel de integración. Lo que nosotros estamos proponiendo es que esos lugares estén dentro de la ciudad y que inmediatamente la gente pueda empezar a trabajar, porque para los refugiados el problema no es la vivienda, es el trabajo. Si ellos tienen trabajo, consiguen vivienda. Porque también, atención, uno piensa que los refugiados son todos pobres, ignorantes, ¿no? Gente que no tiene estudio. No, no es así. O sea, los refugiados sirios tienen un alto nivel educacional, muchos de ellos son profesionales,
Y de hecho nosotros trabajamos con un arquitecto sirio que llegó hace 3 o 4 años a Dinamarca y que trabaja en nuestra oficina allá. Entonces, hay una serie de caricaturas sobre el refugiado que nosotros necesitamos destruirlas socialmente y a partir de ahí hacer los proyectos. Entonces, el proyecto de arquitectura no es el objeto en sí mismo, es toda la dinámica y la discusión social que tiene que haber en torno a ese tema. Si no discutimos políticamente el tema de los refugiados, podemos hacer lindos contenedores fuera de la ciudad a 30 kilómetros. Eso no nos interesa, ese proyecto. La migración que se ha producido estos años precisamente trastoca el lugar como panacea de la arquitectura. O sea, esto de que el lugar es la esencia y lo que hay ahí es lo que tenemos que respetar efectivamente, la migración lo destruye. Por eso nosotros hablamos más que del lugar físico, hablamos del lugar mental. Es el lugar que uno trae como idea de concepción de su vida y de lo físico y cómo se mezcla con un lugar, con otro lugar mental que era preexistente y que tienen un lugar físico, ¿no? Donde se hace la arquitectura. Pero es el encuentro de muchos lugares mentales. El del danés que está viviendo allá, el del danés xenófobo, radical, ¿no es cierto? El del danés que es más libre pensador y que quiere integrar a la gente que viene. El del sirio que llega, pero que es de una posición política distinta a otro sirio que también llega, que es más fundamentalista, el de un palestino que es por segunda vez refugiado. Esos son puros lugares mentales. O el de un arquitecto chileno o italiano, que también tiene otro lugar mental. Bueno, cómo todos esos lugares mentales se encuentran. Por eso estas ciudades que pensamos, estas mini ciudades que creemos que se pueden construir, les llamamos la ciudad multicultural, la pequeña ciudad multicultural, donde están todos estos lugares mentales. Y donde la arquitectura es un escenario simplemente, es un elemento que se construye en colectivo, que es co-creativo, que se construye en forma de participación y que no sabemos en qué va a terminar. O sea, nosotros damos como un impulso inicial, pero no sabemos, nunca hacemos un plano final en esto, porque no sabemos en qué va a terminar. Chile también tiene una migración, y Chile tiene una inmigración mayor a la que tiene Europa. Y localizada, además, porque la Europa lo que están haciendo es distribuirla, ¿no? Llega 1,5 millones de personas, hay unas cuotas, cada país se lleva unas cuotas. Dentro del país, cada provincia se lleva una cuota. Dentro de la provincia, cada comuna se lleva una cuota. En el fondo, se produce una dispersión. En Chile no. En Chile se produce una alta concentración de los inmigrantes y principalmente en Santiago, en algunas ciudades con mucho trabajo como Puerto Montt, pero en Santiago es clarísimo. Y en Santiago no se va a todos los lugares, se concentra en Recoleta, Santiago Centro, Independencia, Mata, en esa zona. Recoleta no sabría decirles cuál es el porcentaje que tiene de inmigración, pero obviamente de solo andar por la calle uno ve que es altísimo, que es un porcentaje de la población que se nota físicamente. Entonces, estamos comenzando a trabajar con la Municipalidad de Recoleta, hacer una investigación comparada entre la inmigración que ocurrió en Recoleta, que como nos decía su alcalde, es una inmigración no solo de ahora, sino que históricamente Recoleta ha recibido a los inmigrantes, coreanos, palestinos, antes gente que inmigraba hacia la ciudad y que no la admitían a cruzar el río, que la dejaban al otro lado del río, ¿no? Al otro lado del Mapocho, por diversas razones. O sea, siempre ha sido un lugar que recibe a los más vulnerables. La Recoleta como comuna la estamos comparando con el barrio sur de Montevideo, que es el barrio que recibió a los negros que se liberaban o que escapaban de Brasil y de las otras zonas que tenían esclavos. Entonces, Uruguay, por eso es un país tan notable, Uruguay, es un país que recibía a los esclavos libres. Y ellos se instalaron en el barrio sur. Y lo interesante que se produce ahí es que comienzan a desarrollar todo su proceso cultural en libertad y comienzan a contaminar a la población uruguaya. Y al día de hoy, los uruguayos tienen muchísimos valores culturales provenientes de una minoría negra y de inmigrantes. Muchos de los uruguayos son inmigrantes, son muy inmigrantes europeos, pero esta minoría negra era una minoría desfavorecida. Sin embargo, logra que se instale sus valores, parte de sus valores, en la sociedad uruguaya. Y eso es bastante notable. Entonces, en el caso de Recoleta, lo que creemos que puede ser el problema de la inmigración, como se dice generalmente, puede ser la virtud a futuro. O sea, Recoleta podría transformarse en el lugar multicultural de Santiago. Las políticas que uno adopte
pueden ser políticas que favorezcan la inmigración en función de transformarlo en un problema o en función de transformarlo en una virtud y en los grandes valores que va a tener la ciudad a futuro. Dentro de eso también, como hablábamos en algún momento que la Fundación nos interesa que esté en estos lugares de fricción, a mí me interesaría particularmente que pueda estar en Recoleta. Y ahí se produce una conexión, porque una de las posibilidades que tenemos de instalar la Fundación es en un CITE, en el cual cuando yo era estudiante de arquitectura en Santiago vivía ahí. Entonces, de algún modo sería como completar el círculo de este proceso, ¿no? De volver al mismo lugar del que uno partió, ¿no?